Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 10 de septiembre, martes de la semana 23 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día martes leyendo la primera carta de San Pablo a los Corintios. Leemos el capítulo 6, versículos 1 al 11. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues cuánto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitar hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué no mejor soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Nos enfrentamos hoy día a estas palabras que son sumamente claras y sumamente duras de parte de San Pablo, que en primer lugar llama a la comunidad a tomar en cuenta que las cosas propias entre hermanos deben tratarse dentro de la iglesia. Ahora, hay que saber claramente distinguir cuando estamos hablando de una ilegalidad. Cuando estamos hablando de algo ilegal, obviamente que hay los tribunales competentes, pero San Pablo nos invita a tener una visión sumamente superior, ya vamos a entrar en eso. Pero lo primero es resolver los pleitos entre hermanos. Ya dice San Pablo, es una lástima que haya pleitos entre ustedes, pero cuando hay pleitos entre ustedes, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tienen que resolverlos dentro de casa. Pongamos un ejemplo para que tengamos claro de qué estamos hablando. Imagínate que un sacerdote denuncia a su obispo por no haberle pagado debidamente sus servicios, como si el obispo fuera un empleador del sacerdote, como si tuviera obligaciones laborales con respecto al sacerdote. No, el obispo no tiene obligaciones laborales. Yo sé que a muchas personas esto les cuesta entender porque no entienden la dinámica de la iglesia y solo tienen como parámetro la empresa en la cual el dueño, el propietario, tiene la obligación de pagar a sus empleados. Resulta que el obispo no es el dueño ni el propietario, es un administrador y no es un administrador de una empresa. Y entonces tú te imaginas
un sacerdote haciendo una acción legal en contra del obispo porque no le ha pagado durante estos años el sueldo correspondiente. Bueno, esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido y ocurre en muchas partes. Contra esto es lo que está hablando San Pablo en primer lugar. ¿Cómo se le ocurre a ese sacerdote llevar a tribunal al obispo cuando no había ni siquiera una verdadera causa, no había una ilegalidad? Yo, que soy sacerdote, no tengo una relación de dependencia laboral con mi obispo, ni con la curia, ni con la arquidiócesis, ni con la iglesia. Yo he tomado la decisión libre en mi vida de entregarle mi vida al Señor a través del sacerdocio. Y lógicamente hay una procura de que pueda el sacerdote sobrevivir, pero no hay una dependencia laboral. Qué importante es entender esto. Lo mismo ocurre lógicamente en las diferentes actividades de los movimientos, de los grupos católicos, donde San Pablo nos invita a ver efectivamente resuelvan los problemas entre ustedes. Y por eso es que la Iglesia a lo largo de los años ha desarrollado su propia jurisprudencia. Por eso existe la ley canónica y las cosas propias de la Iglesia. De nuevo, repito, no las acciones ilegales, porque eso sería un encubrimiento de la ilegalidad. No es lo mismo estar hablando, por ejemplo, de una violación de una persona dentro de la iglesia que ha violado a otra persona o que ha producido un abuso de determinada forma. Eso ya estamos hablando de un asunto legal que lamentablemente ya conocemos cómo ha sucedido. Ha habido ocultamiento que no solo se da dentro de la iglesia y no se da mayoritariamente dentro de la iglesia. El terrible tema de los abusos sexuales, el mayor ocultamiento se da dentro de los hogares y es una desgracia que debemos combatir y combatir con mucha fuerza. ¿Qué dice San Pablo? ¿Cómo se atreve a llevar en un asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? Y por eso, como decíamos, la Iglesia ha desarrollado esa jurisprudencia propia para resolver los temas que son propios de la Iglesia. Y dice, ¿no saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y efectivamente, la santidad, los santos, son los que juzgan al mundo. ¿En qué sentido? No porque sean los jueces. Sabemos perfectamente que el único juez es Cristo, pero resulta que la vida llevada en santidad, ¿qué va a representar? Justamente el modelo del juicio. No, es que yo no podía alcanzar la santidad, pero mira a todos tus hermanos que sí lo lograron. ¿Por qué no seguiste este ejemplo? ¿Por qué no hiciste lo que ellos hicieron? En eso vamos a ser jueces. Es decir, que vamos a poner la vara con la que son medidos los demás. La vara de la santidad implica la capacidad de luchar en esta vida, de esforzarse, de enfrentarse a las tentaciones y lógicamente superarlas. Ustedes cuando tienen que resolver asuntos de esta vida los llevan ante la autoridad. Y esto que dice San Pablo les debería dar vergüenza de actuar así. Ya que haya pleitos entre ustedes, ya es una desgracia. Pero y fíjate aquí el salto que produce San Pablo. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué no soportan la injusticia? ¿A qué nos está invitando San Pablo? Bueno, a vivir la santidad, a vivir en alto grado el camino de Cristo que soportó la injusticia. Cuando una persona me dice a mí, ¿pero por qué yo debería soportar la injusticia? Bueno, yo porque sigo el modelo de Cristo que soportó la injusticia de la cruz. Si yo lo que busco al final del día es salvarme, bueno,
podré soportar las injusticias de este mundo por decisión mía, no porque me lo obliguen, no porque no tenga capacidad de reclamar justicia, sino porque yo elijo. Y por eso dice San Pablo, por qué no mejor se dejan robar? ¿Qué está en el fondo de esta frase que parece tan dura? Algo muy sencillo. Más vale en esta vida sufrir la injusticia que cometerla. Y cuando yo tengo que decidir efectivamente, bueno, lucho en contra de esta injusticia y me someto a la posibilidad de cometer una injusticia contra el otro o la aguanto. Bueno, preferir siempre sufrir la injusticia antes que cometerla. Y después San Pablo entra tremendamente a decir quiénes se van a salvar. ¿Acaso no saben que los injustos no entrarán, no tendrán parte en el reino de Dios? Y comienza a nombrar ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Esta frase en el mundo actual parece una frase terrorífica. Hay quienes incluso dicen, es que la iglesia está en contra de los homosexuales, en contra del pecado, en contra de la impureza, en contra de la idolatría, en contra del adulterio, en contra de los actos homosexuales, en contra del robo, en contra de la avaricia, en contra de la embriaguez, en contra de la difamación, en contra de la estafa. Es que a las personas hoy no les gusta escuchar lo que es pecado. Bueno, pero que no les guste no es un problema del resto. No, es que a mí no me agrada. Hermano mío, yo no predico mi propia palabra, predico la palabra de Dios. Predico la palabra de Dios. Al que no le agrada la palabra de Dios, bueno, no la aceptará. Pero lo absurdo es pretender decir que yo acepto la palabra de Dios, que yo creo en Dios, pero no. La cambio, la modifico y la quiero arreglar a mi conveniencia. Bueno, eso es definitivamente absurdo, eso es definitivamente loco. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, no, es que la iglesia está en contra de los homosexuales y no los acepta, ¿qué es lo que le decimos a una persona con tendencia homosexual que ha cometido un pecado de homosexualidad? Exactamente lo mismo que le decimos al que comete pecados de impureza. Exactamente lo mismo que le decimos a aquel que es infiel a su esposa, que es infiel a su esposa. Exactamente lo mismo que le decimos al ladrón, al que ha robado. No es que hay un trato discriminatorio en contra de estas personas. No, para nada. Lo que existe es la claridad moral para ser lo que el Señor quiere que seamos, luz del mundo y sal de la tierra. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo
y a que los curara de sus enfermedades. A los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. La elección de los 12 viene después de que el Señor pasa toda la noche en el monte orando. Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración. Va a tomar una decisión sumamente importante. ¿Quién entre sus discípulos va a constituir este grupo especialísimo que son los 12? Y ante una decisión tan importante, ¿qué hace el Señor? Orar toda la noche. Bueno, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando el modelo para tomar decisiones en nuestra vida. Yo a veces me pregunto, muchas personas que llegan al matrimonio, ¿cuánto tiempo dedicaron a orar para preguntarse si este era el matrimonio en el que debían entrar? Y a veces resulta que la respuesta es nada, absolutamente nada. La oración no formó parte de mi decisión. Y después vemos lo que sucede, ¿no? No, es que me fue mal en el matrimonio. Hermano mío, a ver, ¿cómo tomaste la decisión? ¿Te pusiste verdaderamente en manos del Señor? ¿Querías cumplir la voluntad de Dios? Es como imaginar que yo hubiera tomado la decisión de ser sacerdote sin orar. Es absurdo. No, es que era lo que yo quería, lo que yo soñaba. Sí, muy bien, lo que tú soñabas, lo que tú querías. Pero la vocación no se decide por lo que a mí me gusta, se decide por responder el llamado de Dios. Y esto es el modelo para el resto de decisiones en nuestra vida. ¿Cuánta falta de discernimiento en el Señor hay al momento de decidir? Segunda idea importantísima, llama a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos. Fíjate esto porque es importante, porque algunas personas tienen esta noción de que los discípulos de Jesús eran 12. No, los discípulos de Jesús eran muchos más. Muchos que lo siguieron hasta el final, muchos que lo abandonaron. De entre todos sus discípulos, él eligió a esos 12. A otros no los eligió para formar ese grupo. No significa que hubiera despachado al resto de discípulos, sino que a ese grupo lo va a tener más cerca. Y se menciona entonces a todos los que eligió, incluyendo a ese Judas Iscariote que fue el traidor. Inmediatamente después de esta elección, que es tan importante porque sobre esos 12 va a ser fundada la iglesia, comienza el sermón de la montaña. Pero como estamos en el Evangelio de San Lucas, no se llama el sermón de la montaña, sino el discurso del llano. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Y allí se encontraba mucha gente. Esa es la variación de cómo cuenta el discurso San Mateo y de cómo lo narra San Lucas. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea, de todas las regiones. Habían venido a oírlo, a escuchar su palabra y a que los curara de sus enfermedades. Y aquellos que eran atormentados por espíritus inmundos también quedaban sanados. Y toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza sanadora. Fíjate qué bonito entonces cómo se relaciona esa oración de Jesús toda la noche con esa elección de los 12 que van a ser los pilares de la iglesia y con esa acción de evangelización que se muestra en el discurso del llano que vamos a iniciar a partir de mañana, y la acción curativa, sanadora, liberadora que ofrece el Señor. ¿Por qué ha elegido entonces a los 12? Para que puedan efectivamente estar cerca de Él y después poder continuar esa misma misión que realiza Él.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.